Devocional 28 de junio, Apocalipsis 3, 5, 6, ¿es mi vestidura blanca? La acusación del Señor a esta iglesia es el pecado de la hipocresía. Muchos en la iglesia decían ser creyentes y quizás hasta mantenían algún tipo de religiosidad, pero eran unos hipócritas. Había cristianos carnales que profesaban fe en Cristo, pero que no mostraban frutos del Espíritu. Muchos mantenían una religiosidad externa, pero en su corazón estaban aún muertos en sus pecados. Y este es el problema del hombre. Nunca podemos conocer el corazón de los demás y por lo tanto si juzgamos por lo externo podemos ser engañados. Pero en este mensaje vemos la soberanía y deidad de Cristo, quien conoce exactamente el corazón de estos falsos creyentes, a quienes acusa de estar muertos. Pero al igual que en nuestras iglesias, había en la iglesia de Sardis algunos hombres que sí eran verdaderos creyentes. Estas personas verdaderamente han entrado por la puerta estrecha y han andado por el camino angosto. En el versículo 5 tenemos una promesa, no una advertencia, por medio del uso de la figura retórica conocida como litotes. Cristo está declarando enfáticamente la certeza de la promesa, es decir, una declaración positiva se hace a partir de la negación de su opuesto. Con esta declaración Cristo no solo establece la seguridad del creyente, pues el nombre de todos los creyentes se encuentra en el libro de la vida, pero es también una declaración de la promesa que le espera al que vence. Cristo promete algo a los pocos verdaderos creyentes de Sardis, y esta promesa es que sus nombres nunca serán borrados del libro de la vida, porque son verdaderos creyentes, es decir, son verdaderamente nuevas criaturas. Dios las ha hecho nacer de nuevo, a diferencia de los hipócritas en Sardis, esos falsos creyentes que mantenían un exterior de estar vivos espiritualmente, pero que en realidad estaban muertos. A los verdaderos creyentes, que eran una minoría en la iglesia de Sardis, el Señor les promete tres cosas maravillosas. Primero, ser vestidos de vestiduras blancas. Las vestiduras blancas. Jesús en una ocasión dejó mirar a 3 de sus discípulos y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. También los ángeles. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. La iglesia glorificada y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Las vestiduras blancas denotan santidad, pureza, perfección. La segunda promesa de los verdaderos creyentes es que Cristo no borrará sus nombres del libro de la vida. El libro de la vida es el registro de Dios en el cual constan los nombres de todos los salvos. Es el listado de todos los que tenemos vida eterna. La promesa de Cristo es que Él jamás borrará ni un solo nombre de este listado. ¿Esto significa que es posible que un genuino creyente pierda su salvación? Un verdadero creyente de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La tercera promesa a los genuinos creyentes es que Cristo confesará sus nombres ante su Padre y ante sus ángeles. A cualquiera pues que me confesase delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando en este texto se habla de no borrar nombres del libro de la vida, está asegurando que los verdaderos creyentes no pueden perder su salvación. El verdadero vencedor, por supuesto, es aquel que triunfa por la sangre de Cristo. Nunca vence a las circunstancias, a sus tendencias, a sus hábitos, a sus enemigos, a la adversidad. Nunca lo hace con su propia fuerza de voluntad, por de su propia inteligencia o habilidad. El verdadero vencedor sabe que solo vencerá y llegará a la meta por el poder salvador y sanador de la sangre de Cristo. Jesús identifica a los vencedores con aquellos pocos que no han manchado sus vestiduras. La diferencia entre la mayoría muerta, con obras imperfectas, pero que tienen buena reputación, y las pocas personas que estaban agradando a Dios con pureza, y la cercanía con Jesús, que siempre está relacionada con pureza. La muerte y la fachada espiritual de la mayoría de los cristianos en Sardis estaba relacionada con vidas impuras y al pecado del mundo que les rodea. Es difícil el decir si la muerte vino antes que la impureza o la impureza vino antes que la muerte, pero seguramente están relacionadas. Jesús explicó la absoluta necesidad de ser arropados por Dios con sus vestiduras de pureza y justicia en su parábola de la fiesta de las bodas. Y entró el rey para ver a sus convidados y vio a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. La verdadera justicia es recibir la cubierta de Dios en lugar de intentar de cubrirnos a nosotros mismos. Adán y Eva trataron de cubrir su propio pecado, pero Dios les proveyó con una cubierta de vino que vino del sacrificio. Por eso los vencedores tienen asegurada su ciudadanía celestial.
El Cristo resucitado está diciendo que si deseamos permanecer en el rol como ciudadanos de Dios, debemos mantener la llama de nuestra fe viva. Al mismo tiempo, debemos de considerar que tiene que decir la palabra sobre el libro de la vida. Hay un libro de la vida y estará abierta y se hará referencia en el día del juicio. Esto significa que el libro de la vida es real y será leída. Hay un libro de la vida y este determina si vamos al cielo o al infierno. Esto significa que el libro de la vida es importante. Hay un libro de la vida y el conocer que nuestros nombres estén escritos allí nos debe traer un gran gozo. Hay un libro de la vida y hay 5 distintas referencias de que la gente es borrada del libro de la vida. Esto significa que la idea de ser borrado del libro de la vida debe de ser tomada en serio. El Señor aún quiere que nosotros lo tomemos con seriedad, porque hay algunos que por mera apariencia humana son salvos, pero no estarán en el cielo. La frase, el libro de la genealogía, es una expresión poco común. Solamente la encontramos en relación con Adán, el primer hombre, y en relación con Cristo. El libro de la genealogía de Adán. Todos estamos incluidos en este libro. Nuestros nombres figuran en esa lista, por ser el libro de todo ser viviente, de toda la humanidad. Pero este registro es un libro de la muerte. El libro de la genealogía de Cristo es el libro de la vida. Se llega a ser incluido en este libro por medio de la fe en Cristo. El nacer de Adán no garantiza que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Lo más importante es estar seguro de que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Creemos que aquellos que se han arrepentido de sus pecados, los han confesado a Dios, han pedido ser perdonados y limpiados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Después de esa conversión a Dios, estos son salvos por la gracia de Dios. Pero el nacer de nuevo, nacer de Cristo Jesús, nos da esa seguridad. Simplemente tiene sentido de que estemos dispuestos a confesar el nombre de Jesús, pero es sorprendente que Él no se avergüence de confesarnos. Es importante para nosotros el aceptar a Jesús, pero es mucho más importante el saber que Jesús nos acepta. Por lo tanto, ese texto, aunque extrapolable a todos los cristianos, va dirigido a los de Sardis primeramente. Jesús dice que solo los que vencen, es decir, los verdaderos cristianos, irán a la gloria. El que venciere, todo verdadero creyente es más que vencedor por medio de aquel que nos amó, y por lo tanto los que han de vencer, según el texto a estudiar, ya han vencido. No se vence por el camino, se es vencedor y por gracia. De esa manera, el que es vencedor es un verdadero cristiano y jamás será un apóstata. No borraré el nombre de un cristiano, dice Jesús, del libro de la vida. Jamás lo hará de un verdadero cristiano. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Debemos recalcar que el Señor se refiere aquí a la audición de una persona que ya le ha aceptado como su Salvador personal, ha sido limpiado por su sangre y por lo tanto tiene su oído afinado y necesita oír la voz del Espíritu que enseña a través de la palabra de Dios el mensaje de Cristo a su iglesia hoy. Todos nosotros debemos escuchar lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia de Sardis. Es fácil el desviarnos en una apatía del letargo hacia la muerte, a esa muerte espiritual, especialmente cuando tienes una buena reputación. Las personas reconocen que tú eres maduro en Cristo y cuando das un lugar alto a la estabilidad. Pero siempre hay esperanza para la iglesia muerta, porque Jesús es un experto en levantar a los muertos. Sardis nos enseña que debemos estar alerta con nuestro éxito. La ciudad era rica y sabia, sabía cómo vivir cómodamente, pero les hizo indiferentes y corrompidos. Sardis también nos enseña que debemos estar velando nuestros puntos fuertes. Sardis, a pesar que era inconquistable, así fue conquistado. Donde nosotros decimos, yo nunca haré esto, es el lugar preciso que debemos de velar aún más. Un cristiano corrupto o desobediente puede perder una batalla para toda una iglesia. Primero, ellos pueden perder la batalla en su propio punto de flaqueza. Segundo, ellos pueden perder la batalla porque llevan a otros al mismo pecado. Finalmente pueden perder una batalla porque albergan a un espíritu de comodidad en los otros miembros de la iglesia. Un hombre puede hacer que la batalla se pierda. Ante esto, evalúa hoy, ¿es mi vestidura blanca? Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez nos exhortas, Padre amado, a andar en tu camino. Una y otra vez, Señor, nos muestras las dos caras de la moneda. Una y otra vez, Señor, nos llamas con ese amor, Señor Padre misericordioso, para que caminemos como debemos caminar, seguir al que debemos seguir y dejarnos guiar por el que nos debe guiar. Por eso, Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Señor, por todo lo que has venido haciendo, Señor, en todo este tiempo, con cada uno de nosotros, Señor Padre amado. Pero también nos muestras los dos caminos, Padre misericordioso. Nos dices qué nos pasa si tomamos por el uno y qué nos pasa si tomamos por el otro. Pero
Gracias, Señor, porque nos dejas ese libre albedrío para que seamos nosotros los que escojamos, para que nunca podamos decir que es que nos perdimos por tu culpa o porque tú no nos enseñaste o nos guiaste. Por eso, Padre bueno, hoy queremos tomarnos de tu mano bendita, Señor Padre misericordioso, y ratificar, Señor Padre amado, que a pesar que muchas veces manchamos nuestra vestidura sigue blanca, Señor Padre misericordioso, gracias a ti, gracias al amor de tu Hijo, a ese sacrificio hermoso que Él hizo en la cruz, Padre misericordioso, pero también gracias al Espíritu Santo porque sigue trabajando en nosotros, Padre amado, para que nosotros cada día, Señor Padre misericordioso, podamos llegar a la altura de Cristo. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa si tu vestidura es blanca. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar su vestidura. Si necesitas palabra, ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro canal en YouTube, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Face, Su Gloria en mi Bogotá. En él encontrarás palabra del Señor. Buen día.